Bienvenidos otra vez al Invernadero, tercera temporada. Nos toca viajar hoy a Irlanda para revisitar una película que le tengo mucho afecto, mucho cariño. Una película que tiene mucho que ver con los orígenes de este podcast, que es A Dark Song de Liam Gavin. Una gran película a la que le tenía un poco de miedo de volver a ver por el miedo principal de que el lente de la nostalgia me hubiese engañado y me hubiese hecho creer con el correr de los años que había visto una película mejor de lo que en realidad era, pero no fue el caso. Así que acompáñenos en este episodio para discutirla. Mi nombre es Jesús Allende. El mío Alejandro Giribone. Ale, el episodio anterior te pudiste dar el capricho de discutir You Won't Be Alone, donde además la tuvimos a la genia de Numi Rapaz. Siempre es lindo discutir sobre su trabajo actoral. Y esta vez me tocó a mí darme el capricho. Estamos viendo, vos estabas con ganas de hacer un rewatch de algunas películas, quizá de esto, de los orígenes de lo que fue la vieja lista cuando nos juntamos a ver películas por placer. Lo seguimos haciendo esto por placer, pero no grabábamos lo que discutíamos. Hacíamos prácticamente lo que hacemos ahora, solo que no quedaba ningún tipo de registro. Pero semana a semana nos juntamos, miramos películas de terror, siempre del género, y las puntuamos con unos criterios inventados muy inverosímiles que teníamos, que le tengo mucho cariño. Y entre ellas estaba Dark Song, que siempre me quedó como latente de una película que fue toda una experiencia, que me llevó a muchos lados. Pero bueno, volver a verla no sabía si me iba a encontrar con esa experiencia. Y bueno, por lo menos para mi sorpresa y para bien, me encontré con una gran película. Sí, yo tenía un poco el mismo miedo cuando te propuse que para el capítulo de hoy hagamos un rewatch de alguna de las películas que ya habíamos visto para la lista, que creo que es una especie de sección que vamos a repetir porque hay varias en esa lista que se merecen un capítulo. Yo también tenía un poco de miedo porque pasaron muchos años desde que la vimos y hubieron muchas películas en el medio, entonces bueno, siendo además una ópera prima, ¿cómo resiste el paso del tiempo? Que bueno, también es un buen ejercicio. Pero yo creo que sigue teniendo una impronta propia que no sé si hemos visto algo parecido en la propuesta. O sea, yo creo que tiene un diferencial. Sí, es una película que prácticamente lo que intenta hacer Liam Gavin, lo discutimos, no tiene una filmografía prolífica, tiene esta sola película, dirigió 2 capítulos de la serie Bly Manor y nada más. Y A Dark Song está increíblemente escrita. Y decís que. Y es alguien que está muy metido en cine, pero no sé si será un ghostwriter, escribirá para otros directores, o no le gusta tanto la dirección, pero tiene esta única película en su prontuario, donde prácticamente lo que buscó hacer fue llevar a la realidad cómo sería empíricamente, por decirlo de alguna manera, un ritual, una invocación, como esto lo vamos a ver que lo mencionan mucho, el tema de desencadenar la realidad, ¿no? De desatar los pies sobre la tierra para llegar a un plano elevado donde se mezclan todo tipo de deidades, ángeles, demonios, unas entidades como lo serían los ángeles guardianes, los condenados, las almas en pena, toda una gran mezcolanza que aparece a partir de que uno sale del espacio terrenal, que es lo que conocemos. Sí, es muy distinto porque, como bien habíamos hablado antes, es literalmente dicotómico o es la antítesis en realidad de lo que es un ritual promedio en una película de terror, que básicamente se resuelve en el tercer acto. Acá es minucioso y hasta agobiante lo paulatino que es. Y está centrado vamos a ponerle muchas comillas, en el realismo que este ritual existe,
Es un ritual, el de Abramelin, creo que era. Abramelin. Que existe en el sentido que lo han hecho, no quiere decir que funcione. Muchas cosas de las que vamos a hablar va a ser, bueno, esto lo hicieron o esto no, pero depende de cada uno creer. Que creo que era de un mago egipcio y que se popularizó en el más cercano a nuestra época con Aleister Crowley, que yo lo tenía de nombre, era como uno de estos pseudo nigromante, ocultistas, que yo siempre lo percibí sin haberme metido mucho, que era esta aristócratas que tienen ganas de estar aburridos y tienen ganas de conectar con entidades del más allá, y bueno, y creo que fue muy conocido él por haber hecho este ritual que creo que tarda 18 meses y él lo hizo en 6, que es básicamente lo mismo que pasa en esta película. Sí, que tiene una raíz en el gnosticismo que vendría a ser como la protoalquimia, es como los primeros conocimientos así esotéricos de los que se fueron dejando registro, ¿no? Y Sí. que tiene mucho que ver con las sectas, el ocultismo. Sí, y lo que tiene bueno que digo, esta es una película extraña en el sentido que siempre está con contrastes, porque tenés el gnosticismo, que por lo que yo había leído para este capítulo, porque no me acordaba mucho el término, pero es un término que lo ponen en la película, entonces lo anoté, era que justamente ponía el foco en la sabiduría del individuo en frente a la divinidad. Entonces, como que es casi la individualización espiritual, que básicamente es lo que quiere la película, ¿no? Va a ser una búsqueda de espiritismo, pero también lo contrapone con mucho. Es como hay magia, al mismo tiempo que hay mucha religión, específicamente judío-cristiana o católica, viendo de Inglaterra o de Irlanda, y juega con muchos estos conceptos, que también cuando uno va viendo la película sin saber de esto, empiezan a revolear nombres al aire, porque nombran dioses egipcios, dioses Jesucristo. Sí. A demonios de no sé, griegos, como Belzebú, o no sé de griego, pero de todos lados. Y es un pastiche en cierto punto, que puede ser también este pastiche que estaba en el gnosticismo. Pero al margen de todo eso, lo que para mí es la película, que podría haber estado muy bien en la temporada 2, porque la temporada 2, sin buscarlo, fue una temporada muy influenciada por el duelo, ¿no? Sí. El duelo, vimos en iHouse, Midnight Mass, hasta Martyr's Lane, muchas películas que trataban sobre el duelo. Esta película trata sobre el duelo, ¿no? Es una película que para mí, en su génesis, jugando con un poco de términos religiosos, es un personaje que está en una cruzada contra su dios, sea ese dios el que quiera, y que va a terminar haciendo este ritual por razones egoístas, pero que este ritual es casi una metáfora de los procesos del duelo, ¿no? Y que va a terminar eventualmente con la aceptación. O sea, es como un viaje desde ese lado. Claro, porque ahí metiéndonos ya un poco, me hace el pie para la sinopsis, la tenemos a Sofía, que vendría a ser como una multimillonaria. Primeras escenas. Es raro igual eso, porque ella es una profesora. Claro, o sea, es una mujer joven, pero Sí. que tiene. Sí, mínimo para pagarle 80.000 euros o libras a una persona y alquilar una mansión. Alquilar una mansión por un año y además tiene como tiene unas necesidades muy específicas la casa que necesita, tiene que tener determinada orientación pentagramática, o sea... Sí, que no le dé el este, bueno, sí. Y además requiere de una especie de, podríamos decir, chamán o canal, que vendría a ser Salomón, que es el guía que la va a acompañar, que no es un guía amoroso de amor y paz, es un tipo muy irascible, que tiene una personalidad que hace mucho a la película. Y vemos la determinación de Sofía, ¿no? De que un poco esto que estabas mencionando, de que ella se debate, ¿no? Con el tema de sus creencias, está muy enojada. Primero lo lleva a Salomón, prácticamente no engañado, pero lo oculta la razón por la que verdaderamente quiere llevar adelante el ritual, que es volver a conectarse con su hijo muerto. Sí.
Pero en las primeras escenas lo atrae a Salomón diciéndole que quiere recuperar a un amor perdido. Y Salomón, que es o sea, un nigromante de nicho, acostumbrado a este tipo de rituales, la desecha como si fuese, le dice posh, London posh, ¿no? Que Sí. sería como un cheto Sí, de exacto. Palermo, Recoleta, que está aburrido y hace esto como estaban mencionando de Crowley. Bueno, vamos a meternos con la magia negra y el oscurantismo y diciéndole, esto no es para joder, esto es acá vamos a abrir un portal que te va a llevar a otro plano de la existencia y vas a conocer a los dioses, ¿no? O una concepción muy distinta de la que vos puedes entender de lo que es un dios o una deidad. Sí, a mí me gusta mucho el personaje de Salomón. En realidad los dos personajes son increíbles porque son personajes con muchas capas y que parte de la película es cómo se van sacando esas capas y cómo se van relacionando, porque hay que acordar que es una película de dos personajes en una ubicación cerrada, ¿no? Entonces ya hay un jueguito, ¿no? Con el tema de los nombres. Bueno, Sofía, el concepto de la sabiduría, ¿no? Bueno, Salomón, el y rey Salomón, Salomón, el rey ¿no? Salomón, La justicia. No, y el rey Salomón siempre se lo ha dicho como que era el primer mago que utilizó la magia para edificar su reino. Y el personaje de Salomón a mí me gusta porque es casi de nuevo. Si ya juega viste, revertir el tropo del ritual como algo instantáneo, de resultados instantáneos, también juega o sea, revierte el tropo del exorcista o el especialista en un personaje que podría haber salido de Trainspotting tranquilamente, pero que también tiene muchos badajes y muchas cruces que lleva, cruces internas que se los van a ir topando. Y algo que hace interesante la película, acá de nuevo, esta película tiene mucha simbología y es posible que hasta yo lea cosas que no lee, pero que no existen, pero como juega también con el cristianismo o el catolicismo, Sofía miente 3 veces en la película. Que bueno, tiene que ver con las mentiras de Judas. La primera vez que miente es esta que vos decís, que le dice que era para recuperar un viejo amor, y es como que Salomón le replica, ¿vos vas a querer invocar a un demonio para recuperar? No, andate a... Bueno, no estaba Tinder en esta época, pero abrí Tinder y buscate otro chongo. Después la segunda vez que le miente va a ser más adelante, pero que va a ser que quiere hablar con su hijo. Pero hay una verdad más allá de esa que es sobre la cual se erige toda la película. Pero básicamente el ritual, que es el de Abramelin, termina aceptando por yo no sé si es por estas 80.000 libras que le ofrece o por esto de Salomón en un momento dice que él busca elevar, casi que es un recolector de conocimiento y Bueno, su driver es el conocimiento. Sí. Él se expone a cosas que él asume que le dan terror, que son siniestras, que se escapan a su entendimiento, y él lo que busca es conocer. Acceder a este conocimiento elevado, que la única manera es exponiéndose a este tipo de rituales que no siempre le salen. Él reconoce que ya este ritual lo probó a hacer 3 veces, de la cual solo una le funcionó. Esta sería la cuarta oportunidad en la que va a llevarlo adelante. Y para hacerlo, como que tiene un procedimiento muy específico, muy milimétrico, casi una receta de cocina, pero de alta gastronomía, ¿no? De que no, quizá de alta pastelería, podría ser que no te puedes pasar de 1 gramo de azúcar porque ya la receta no funciona. Y cada una de las acciones que lleven adentro va a tener sus consecuencias, ¿no? Porque ellos se tienen que encerrar en esta casa, desanclarla, ¿no? de la realidad. Sí, del plano. Del plano, que es una casa que es en Gales. Es en Gales, en la ficción es en Gales, pero la locación es una casa en Dublín. Está todo en una misma locación, salvo algunas partes que están afuera de la casa. Pero así vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo este ritual, donde nosotros ya es la segunda vez que la vemos, entonces sabíamos el desenlace, pero toda la película te está jugando con esto de la están embaucando, por más de que es muy verosímil el personaje
de Salomón, porque en realidad es casi como el perseguido. Él como que rechaza, no quiere hacer el ritual, como que casi le implora a la otra de pagarle 80.000 libras, que es una fortuna, y bueno, termina accediendo, pero no sabe si es parte de que la está timando, y no es así. No, juega muy bien en la construcción del personaje, porque más allá de casi la apariencia que no da de un especialista o un ocultista, y en Salomón le pone cada traba que puede, porque él sabe que el ritual requiere todo de uno, ¿no? Y que de hecho él dice que probablemente fallaron las otras 2 veces porque no era la persona indicada, y nosotros lo que vamos a ver es que uno tiene, y esto es casi que lo dicen al principio, tiene que estar puro en intención y en determinación. Y que obviamente si hay alguna mentira, como ya sabemos que hay, eso puede desvirtuar el ritual, que en definitiva el objetivo es invocar a tu ángel guardián y pedirle un deseo, ¿no? Un favor. Ese favor aparentemente es de carácter omnipotente, ¿no? O sea, cualquier cosa puedes pedirle. Pero sí, ya habiendo visto o sea, esta es la segunda vez que vimos la película y sabemos que tiene un desenlace muy choqueante, que la primera vez nos quedó como con la boca abierta, sí. Porque tenemos algo muy distinto que no hemos vuelto a ver en ese... Para bien y para mal, digo, si ha envejecido bien o ha envejecido mal, a mí me sigue gustando. Que parece hasta anticlimático la primera vez que lo ves, y esta vez le tiene un gustito especial. Sí, pero también lo que a mí me gustó es que he podido comparar esta película con películas que ya vimos, que no habíamos visto en ese momento. Por ejemplo, ya vamos a hablar en su momento sobre el final, pero el final tiene cosas de Baskin que me hizo acordar mucho. También tiene cosas que lo hablamos de Dennis Jackson, que es cómo juega, cómo revierte el tropo del ocultista, ¿no? Con gente normal. No, y esto que siempre decimos, nunca es timia, y hicimos chiste varias veces en distintas películas que fuimos discutiendo, que siempre cuando uno busca invocar a un, bueno, mismo en Hereditary, y tantas películas del estilo, cuando uno invoca a un ser querido, generalmente lo que sale, lo que no se trae a este plano, no es eso, sino una entidad que lo está reemplazando. Sí, y de hecho, de las primeras cosas que le dice Salomón es que acá estamos jugando con dioses reales y demonios reales, entonces por eso tiene que ser todo bien. Y creo que el primer no parate, pero como repregunta que le hace en función a su determinación es: estoy a punto de cerrar el círculo con sal de la casa, ¿no? Para hacer como una cúpula espiritual. Decime que sí, ¿estás seguro? Porque acá nos vamos a encerrar 6 meses. Y le dice que sí. Acá es donde la película, para mí son muchas cosas al mismo tiempo. Es primero el ritual minucioso, a la vez de que es una especie de alegoría sobre el duelo, porque yo siempre lo que veo es la determinación que tiene Sofía. Yo creo que es, no sé cómo describirlo, pero es culpa transformada en autoflagelo. O sea, ella está dispuesta a autoflagelarse porque no puede aceptar la muerte de su hijo, que es, según ella, culpa de ella, ¿no? Y no puede aceptar. Entonces va a ir... La película, el personaje de Sofía es muy bueno porque primero es muy determinado, pero no apático, pero es como autómata. No tiene muchos registros. Sí, prácticamente alguien que está aturdido, ¿no? Sí. De que no puede salir de este letargo porque perdió el sentido de vivir. Uh-huh. Y a la misma vez tiene mucho carácter, pero es muy dócil, porque verdaderamente frente al conocimiento de Salomón no le queda otra cosa que entregarse, porque ella sola no puede llevar adelante el ritual y tiene esta dependencia con la que no se siente cómoda, porque ella se opone resistencia en muchos momentos de la película que traen consecuencias, porque no es democrático, no la manera en la que no está sometido a discusión qué te gusta o qué no. Si vos querés invocar al mayor de los demonios, vas a tener que someterte a lo que dice la receta y la fórmula. Sí, no, eso es verdad. Y siguiendo también este plano casi metafórico del duelo, ella en muchos momentos tiene todas estas famosas etapas. Ella está iracunda por muchos momentos de la película, como está con la parte de la ira, ¿no? de esta fase del duelo. También entra en aceptación cuando empieza a dialogar con Salomón y hace todo lo que Salomón le dice, por más
tortuoso que sea, porque muchas cosas parecen ser casi torturas, ¿no? Y Salomón en su... Yo no sé, acá es casi... Podés analizar toda una película, Salomón, pero yo no sé si utiliza parte de esta disparidad de poder para ejercer sus frustraciones con la vida, porque en cierto punto saca ventaja de esta disparidad de poder y de conocimiento, pero al mismo tiempo él sabe que no están jugando ni un juego, entonces tiene que ser un sargento. No, y es muy profesional, porque y además con pequeños detalles ya o sea, te va pincelando las historias de los personajes que termina la película y no conocemos tanto de la vida de ellos, pero con pequeñas cosas, por en el caso de Salomón, que es alcohólico, entonces él sabe que si se va a estar 6 meses y tiene que llevar adelante este ritual, lo primero que tiene que hacer es limpiarse. Entonces vemos los primeros 2-3 días que es como dijiste vos, Trainspotting, un tipo encerrado en una habitación sudando porque sabe que se lo tiene que sacar de su sistema porque siendo alcohólico no va a poder llevar adelante el ritual. Sí, y ahí también vienen con cómo cada uno se esconde cosas del otro, porque hay una relación muy importante y que va mutando. Arranca casi de estudiante-maestro, ponele. Después es como de camaradas en el aislamiento. Muchas cosas de la pandemia, sí, ¿no? que puede ver. Y ahí es donde también se pone como pseudo señor de las moscas, ¿no? Porque empiezan a tomar decisiones que están, si querés, influenciadas por este aislamiento, porque ¿qué es lo que hace la película? La película te dice, Sofía está aislada sentimentalmente del mundo porque está en modo tan anonadada, como bien dijiste vos. Entonces, metafóricamente, esta isla, literalmente esta cabaña está en el medio de la nada. Y en ese aislamiento de 6 meses que no puede salir de la casa, como bien dijiste vos, no habíamos visto esta película en la pandemia, pero todo el día se están planteando si las cosas que están viendo están pasando realmente, son alucinaciones o son cosas azarosas de estar en una casa en las afueras, como un pájaro o... Claro, porque algo propio del aislamiento, no del cabin fever, empieza a aplicar el tema de la desconfianza. Entonces van pasando los días en los que Sofía se somete a estas torturas, donde por ahí se tiene que quedar 3 días meditando en una habitación mirando una piedra, sin poder ir al baño, sin comer y sin tomar agua. Es un desafío físico impresionante, pasando por todos estos estadios de locura y no viendo resultados, ¿no? Esperando, ¿viste? Le empieza a agarrar la ansiedad y Salomón que le da estas respuestas como, bueno, este pájaro que golpeó contra la ventana es porque ya está empezando y todas esas cosas así que parecen más como el sello de confirmación para inducirla a que está sucediendo algo cuando todavía no está sucediendo nada. Después va a haber un quiebre en la película donde entendemos que no está pasando algo porque una de estas mentiras, ¿no? Estaba faltando la verdadera motivación de Sofía para que este ritual pueda avanzar y la casa desanclarse de la realidad. Sí, y ahí donde también juega muy bien el diseño de producción de esta película, que es exquisito. Muy al principio ya de la película vos empezás a ver afín a Mike Flanagan, sombras pasando por el fondo, que ahí es donde decís... Se supone que la idea del ritual o de esto que está haciendo Salomón es desanclar de este plano la casa y medio que en consecuencia poder invitar, y sale todo bien, al ángel guardián, pero le estás abriendo la puerta, cualquier cosa pase. Entonces vos empezás a ver sombras, puertas que se abren, y acá de nuevo seguimos con, o inclusive hay un elemento recurrente que es el Goblin, ¿no? O un juguetito del hijo que va apareciendo y desapareciendo y nunca te queda claro si es la mente, o sea, su mente de Sofía que le está haciendo juegos o que ya... Parece el trompo de Inception, ¿no? Lo que la permite volver a enfocarse. Y entonces empezás a ver cómo parece haber indicios, pero ninguno es suficientemente profundo como para decir, bueno, sí, ya están habiendo. Y Salomón está como en modo... ve patrones donde quiere verlos, el pájaro, y no, eres un pájaro negro, y como tiene un dios para cada respuesta, puede decirle lo que sea.
Y entonces eso lo juega muy bien la película en generarte siempre desconfianza de Saruman, al mismo tiempo de que nunca le ves sacando un punto muy particular, más allá que capaz es irritable, nunca lo ves malicia de su lado. Él quiere hacer las cosas bien, pero también es un ritual muy particular porque es un ritual de repetición, ¿no? Y que tienen que repetir en estos círculos. Autoflagelo, como sí. que además cada círculo tiene su elemento, uno es la madera, Sí. uno es la... Me encanta además que no es fuego, tierra, aire, los típicos elementos, sino que tenés madera, la canción, las tinieblas. Hay otro que se llama el decaimiento, que tiene que ver con la putrefacción, y en cada uno Sofía tiene que hacer como un rito especial que no solo es la meditación, sino hablábamos de desanclar la casa, es desanclar la mente, ¿no? Tener una concepción que haga elevarse el cuerpo por fuera de sí, ¿no? Sí. Lo que es su alma. Sí. Y en esto de que sea siempre como repetitivo, perdón, juega también con este sentimiento de Sofía que está en un bucle ¿viste? De desolación porque no puede aceptar la muerte de su hijo, y que por este momento está en pleno enojo con lo que ya vamos a ver que es la mentira final, y está encerrada como en ese bucle, ¿no? Es un bucle de que es un círculo vicioso. Pero sí, la primera cosa que empieza a funcionar mal es que la segunda mentira que dice Sofía, que es una relativamente superflua, es que le pregunta si sabe, se le pregunta, ¿sabes latín? ¿Sabes francés? Sabe alemán. Y le pregunta si sabe alemán y dice, me sé entender, ¿no? Como que al principio le dice que sí, pues a la pregunta de Salvo me dice, ¿me puedo hacer entender? Y él dice, una media verdad es igual que una mentira, porque de nuevo, con una especie, no sé, truco ocultista, se corta o esa mentira hace que él se corte la mano y eso le da la señal de que está pasando esto. Entonces ahí dice, vos, lo más importante de este ritual es que tu intención sea pura y clara, y que no me mientas, ¿no? Entonces, bueno, mucho de la película es en parte este ritual minucioso y la relación entre ellos dos, como es casi bipolar, porque primero están encerrados, y ella se empieza a sentir que capaz la están estafando porque no está pasando nada, si bien es un ritual de 6 meses, o sea, no es un ritual rápido. No, y como con las relaciones de poder, ¿no? Sí. Porque el conocimiento lo tiene en teoría Salomón, la que paga el servicio es Sofía, y ella misma, cada vez que se resiste, pero mira que yo te pagué, y él le dice, no me importa, la No me casa importa, ya sí. está sellada, Sí. acá rigen mis reglas, porque vos con 80.000 libras sabés cómo hacer el ritual, ¿lo podés llevar? No, ya Sí. acá, y se genera esta relación de servidumbre. Ella tiene que limpiar, cocinar, y todas tareas que no le son gratas, además de sufrir estas torturas a las que se autosomete, porque quiere conseguir el objetivo Sí. para acceder a este ángel guardián. Sí, y ahí es donde la película empieza a mostrar cada vez más facetas de estos dos, donde hay uno de los, creo que, quiebres más importantes de esta relación, que es cuando Salomón le da a entender que parte del ritual tiene que ver con alguna especie de faceta sexual, ¿no? De magia sexual, no sé, sexo oscura, cuando en realidad eran prácticamente hasta hace 6 meses o un número particular de meses, siendo un hombre y que no sé, quería liberar tensión por un lado, obviamente abusando completamente no solo de ella, sino de su relación de poder entre ellos dos, ¿no? Y ahí es donde ella se da cuenta instantáneamente que esto no es parte del ritual y dice, ya está, hasta acá llegamos, me voy. Y él muy tajantemente le dice, no abras la puerta porque nos quedamos acá para siempre, ¿no? Sabiendo que qué es para siempre no se sabe. Y acá ves lo que es la magia de la dirección de Liam Gavin, que necesito que haga más películas, porque esa línea de sal afuera de la puerta, una tensión permanente. Sí. Cada vez como que no lo cruces, por más de que a esta altura ya vamos mitad de película y todavía no vimos nada sobrenatural. Va a llegar, pero a este punto
pero uno elige creer, ¿no? Ve tan convencido, ves que es tan esquemático este ritual y decís, algún lado tiene que llevar. Empieza con estas pequeñas señales, estas sombras que mencionaste, los golpeteos en la puerta, quizá una puerta que se abre, pero uno no quiere que cruce esa puerta porque sabe que ahí ya se pudre todo. Sí, no, y ahí es donde también, como bien decís vos, si bien en este accionar de Salomón es completamente aberrante, vos decís, no puede ser un estafador porque esto es demasiado elaborado, ¿no? Encerrarte 6 meses. No, y es muy honesto cuando le dice, esto en realidad no fue parte del ritual, se lo podría haber dicho y ella nunca se hubiese enterado. Sí, exacto. Y acá es donde, en otra escena que se empiezan a reprochar a ella, en realidad, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no está funcionando? Hay como una especie de discusión acalorada y él le dice, decime la verdad, porque empieza a darse cuenta, algo está fallando, están haciendo las cosas bien por un lado, entonces realmente, o por lo menos todo apuntaría que viene por una especie de accionar deshonesto en la determinación. Y acá es la tercera y última mentira que le dice a Salomón, ok, la realidad es que no quiero hablar con mi hijo, o sea, sí quiere, pero no es el objetivo. Lo que yo quiero es vengar la muerte de mi hijo porque aparentemente, hasta donde ella sabe, fue víctima de otro ritual ocultista / satánico, ¿no? De un grupo de estudiantes. Claro, y acá el sentimiento de culpa y la bronca también porque la muerte de su hijo es por diversión, ¿no? Es una muerte completamente innecesaria y cruel de que lo abduce una secta y lo torturan y son de adolescentes además, ¿no? Que quieren explorar la magia negra y lo matan al pequeño Jack. Sí, y ahí es donde también viene como la clásica, o sea, es clásico, pero es algo que pasa en la vida real, ojalá que no pase a nadie, pero digo, la crisis de fe tan fuerte son porque uno se reflexiona si existe un Dios o una entidad que rige sobre todo, cómo puede permitir que pasen estas cosas. Esa es una parte de la culpa. Y la segunda es que aparentemente, según nos dan a entender en 2 o 3 diálogos, lo abducen porque ella estaba engañando al potencial padre de este hijo y no pudo ir a buscarlo al colegio. Sí. Entonces viene por 2 lados la culpa. La culpa de que es algo completamente un juego, pero que ella tiene parte de responsabilidad, ¿no? Y lo que es increíble es de que se someta a esto de la magia negra, y ahí esta segunda vez que lo vi, dije, bueno, está buscando venganza también contra el mismo Salomón, ¿no? Que no es el caso, pero uno cuando ve la primera vez te genera está como que tensión, está yendo a buscar venganza contra gente que está practicando, que practicó la misma magia que ella está intentando practicar ahora. O sea, ¿cuál es su agenda? Sí, igual, sí, eso es verdad, aunque por lo menos el ángulo que le brinda Salomón es que si bien te puede brindar cualquier cosa, él está más que nada por la sabiduría, pero técnicamente vos podés invocar a los demonios y hacer lo que quieras. Claro, pero digo, ¿hasta dónde la venganza de ella es particular? O su bronca, su enojo es contra los victimarios, los que llevaron a cabo eso, o contra todos los ocultistas que practican eso, ¿no? Como digo, vengo a romper el sistema que... No, y lo que es muy importante para mí ya esta parte, cuando ya sabés la última, por lo menos todas las verdades de Sofía, es que ella está muy determinada a autoflagelarse por esta culpa que lleva, pero no está, y acá también hablamos con cómo esto es una analogía del duelo y las etapas, pero no está para nada determinada a perdonar, que básicamente es el último, viene perdonar y aceptar, o aceptar y perdonar, no sé bien cómo es el orden, pero entonces está muy presente como también hay una ruptura. Dice, vos hacés todo lo que tengas que hacer, yo lo hago, no voy a perdonar a nadie. Y parte de todo el arco de la película es como ella puede perdonar, ¿no? Y ahí entra en juego la sapiencia de Salomón, que dice, bueno, vos no querés perdonar, por más de que uno de los pasos y de los círculos es el perdón, liberarse del rencor. Bueno, yo te encuentro el loophole, ¿no? El vacío legal, para eso me traes acá. Pero bueno, no es gratis, ¿no? Le hace beber la sangre de Salomón, ¿no? Él se corta, le hace beber, y además una escena tomada
tomándose la sangre cruda y además que empieza a jugar muy bien Gavin con este efecto del loop, ¿no? Yo ya no sé si es que están entrando en otro plano y que el tiempo fue de otra manera, porque repiten la escena 2 veces y no te queda muy claro qué está pasando. Si realmente están en un loop o... Y además volver a hacer algo muy asqueroso, Sí. ¿no? Que es tomarse una... Además, ella todavía sigue pensando en el plano de la realidad, pero digo, si me tomo esto, Sí, me voy a transmitir hepatitis. hepatitis, un montón de enfermedades. No estás entendiendo nada. Acá vamos a verle la cara a los mismos dioses. La hepatitis son cosas, déjalo atrás, eso es demasiado terrenal. Y mucho más, si querés, si bien eso es fuerte, mucho más fuerte es como, no me acuerdo ahora si era literalmente para esto o es otro desencadenante, pero es para terminar de resetear a cero el ritual. Y eso me pareció maravilloso. Tiene que- Entrar 0 km. Sí, y tiene que entrar casi, sí, bautizada, ¿no? Y es un bautismo agresivo, ¿no? O sea, básicamente la ahoga. Detengámonos en esa escena porque creo que es mi favorita de la película. Que ahí también vemos como Salomón también tiene la misma determinación y conoce sus recovecos y tiene, viste, ahí creo que empieza a recitar de nuevo a dioses, no sé si dice como que te diga Osiris o Ra, viste, si tiene Y dioses, a Horus. a Horus, donde haya un recoveco hay un dios y que también tiene que ver, no he metido mucho con el gnosticismo, pero me da la impresión que era lo que servía, ¿no? En esa época. Y un poco entender que al fin de cuentas el que practica la magia en realidad son distintos, es la misma energía con distintos nombres, ¿no? Como que las distintas culturas le van poniendo ese nombre que es humano, pero para el que la practica es parte de la misma energía Sí. negra. No, además, al principio de la película él dice que en realidad lo que ellos creen son conceptos. No me acuerdo bien cómo era la palabra, que es la parte de la filosofía esta que estudia los conceptos, y que de nuevo puede venir de cualquier lado. Pero sí, entonces al revivir literalmente la ahoga, la mata y le hace este RCP para resucitarla. Y también acá Sofía dice, estoy con un psicópata. Porque... Bueno, pero primero, ¿no? La lleva a la bañadera, le hace como este ritual de bautismo que bien dijiste, la termina ahogando. Me encantó esa escena que está como la pantalla con la dividida, escalera. que la ves a ella muerta y la escalera. Yo miro la escalera por las dudas. Claro, pero ahí eso es hasta terror cósmico, ¿no? Porque estás esperando que va a salir algo de esa escalera. No sé, la mente juega un poco a ver si viste una sombra. Yo esta vez la pausé a ver si se veía, no sé, viste, un easter egg, algo, no sé, algo que refleje en el espejo, que no sucede. Pero o que va a subir ahí reptando por la escalera. Bueno, pero es como Invisible Man, ¿no? O sea que ves una silla y ya te imaginás que hay algo ahí. Pero lo que sí es importante es que cuando revive, más allá de que ahí sí dice, hasta acá llegamos y quiere irse, o sea, realmente, y Salomón dice, no abras esto, forcejean y que tienen este infortunio que es, empiezan a forcejear, clásica escena en la cocina, y Salomón se tropieza y se cae sobre un cuchillo. Sí, qué raro, ¿no? Porque como que lo atraviesa de atrás. De atrás, sí, es rarísimo. Es extraño. Y acá Salomón, inclusive en las peores situaciones, quiere buscarle... Está pasando, ¿viste? Está pasando. Está pasando, estas son represalias del ángel guardián. Que eso me encantó, porque acá nos salimos de la concepción clásica del cristianismo, del ángel de la guarda bondadoso que te protege. Acá el ángel guardián es represalia, ¿no? Vos activaste y lo llamaste a tu ángel guardián y toma represalia medio que activa por instinto contra cualquier tipo de amenaza, y acá se carga contra Salomón, que lo atraviesa con un tramontina como una brochette de lado a lado. Y ellos están encerrados y él dice... Ni siquiera por esto abrió el círculo. Pero lo que está bueno de esto del ángel guardián, que es algo que va muy sutilmente poniendo Gavin, es que uno va viendo que, yo lo que interpreto es que este ángel guardián o esta fuerza está observando, ¿no? Como si fuese un humano viendo hormigas. Porque al principio, a la mitad de la película, cuando están haciendo las cosas relativamente bien, ves como que
empiezan a aparecer flores o caen esta lluvia dorada, ¿viste? Que son como partículas doradas. Sí, medio escena, me hizo 100 años de soledad, y las mariposas Sí, sí. amarillas, muy de realismo mágico. Es muy realismo mágico que no sabes si se lo está imaginando o si es real, pero empiezan a aparecer los elementos. Y acá es donde la película, si bien fue muy paulatina y minuciosa en este ritual, va a empezar a acelerar y a enfrentar a Sofía a la oscuridad como clásica, ¿viste? Metáfora o hasta frase autovocacional de tenés que enfrentar la oscuridad para llegar a la luz, porque la va a topar con la oscuridad máxima porque se va a quedar sin su sensei, ¿no? Cuando empiece, o sea, se va a empezar a morir Salomón por Claro, porque recordemos que uno de los círculos era el de la degradación, ¿no? Ella Sí. como que tiene que tocar lo más putrefacto para que de ahí salir la pureza. Y acá arrancando 0 kilómetro con lo que es su motivación, porque arrancó por los motivos equivocados o engañando a la deidad que invoca. Y acá ya con un sentimiento puro, que yo voy a acceder a mi ángel para conseguir venganza. Sí. Es eso prácticamente. Sí, sí, y eso va a tener también sus consecuencias porque en ese momento como que no está recibiendo, no está apareciendo este ángel guardián y cuando ya Salomón cada vez tiene está menos presente en la tierra hasta que muere, es como que se abren todas las puertas metafóricamente y empiezan a entrar, acá es cuando hablo de Baskin, ¿no? Empiezan a entrar estos entes que antes de verlo hay una escena que me parece, si la de la bañera es la mejor, la segunda mejor, que creo que es la que más te aterra, es la escena del sillón, ¿no? Cuando que ves una sombra fumando. Uy, qué buena escena. Eso es, ¿cómo se llama? El Conjuro 2. Sí, Es la escena sí. del Conjuro 2 de Will Winkins. Sí, 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 sí. Tiene, pero esta es anterior. Le sentí mucho de eso. Y además de Baskin, que la súper recomiendo, la analizamos en la primera temporada, una película de turca de Can Evrenol. Increíble que esto es policías que caen al infierno. Esa es la sinopsis y esa es la película. No se esperen, no mienten. Pero ya a partir de este quiebre que muere y resucita Sofía, le empecé a ver cosas muy de Insidious también, Sí. ¿no? Este tema de que, bueno, en este plano astral accedemos a otro tipo de existencia, pero sin mucho conocimiento. Entonces, uno tampoco quiere llamar mucho la atención, ¿no? Porque como que te haces visible para un montón de seres donde antes eran invisibles y que además ahora pueden tocarte, ¿no? Pueden dañarte, pueden, sin conocer las intenciones de lo que hay del otro lado. Entonces acá estás abriendo la puerta y no sabés qué es lo que hay o a quién invitaste a tu casa. Y ahí es donde ya empieza a jugar mucho con lo que hablaste de Timmy, es que esta figura que no sabes bien quién es, que empieza a utilizar la voz de su hijo muerto para pedirle que abra la puerta de adentro, no la puerta de la casa. Y acá lo que sí me gusta es que por lo menos, o puede ser que esta determinación de que no está tratando de perdonar o de aceptar nada, en ningún momento piensa que es su hijo. Sabe que es una entidad. Sí, hay una escena muy más sentida que habla con esta entidad sabiendo que es, pero como casi que en un segundo plano le está hablando, o se está hablando ella misma en representación de su hijo, que le dice: fue mi culpa, perdón. Y él o ella o lo que sea, esta entidad dice: ¿me estás pidiendo perdón a mí, mamá? Y dije: no, porque bueno, sos mi hijo. Pero ya empieza a jugar con este elemento de la aceptación y el duelo, que va a ser en definitiva su salvación, que vamos a ver en unos minutos. Pero acá sí, ya se desata el infierno en esta casa. Y mira, y me doy cuenta que al igual que Sofía, yo también mentí, porque mi escena favorita, ahora que me doy cuenta, no es la de la muerte en la bañera, sino esta, cuando está hablando con este ente que se hace pasar por el hijo, que es por puerta de por medio, que lo repiten 2 veces, Sí, sí, pero sí. la segunda vez es de vuelta, terror cósmico. Tenemos una actriz hablándole a una puerta.
Y la cantidad de cosas que se te... Porque ya uno ya está en el ritual, ¿no? Como espectador, ya está comprando esto de que se van abriendo puertas y desatando cadenas y te vas entregando a esta experiencia. Entonces lo que hay del otro lado de la puerta es eso, es terror cósmico, es juega... En esta parte ya se escapó de que lo estaban persiguiendo. Claro, claro, ya habíamos visto como estos demonios medio tribales, medio vasquinescos, pero ¿qué hay detrás de esa puerta? Habíamos visto escenas donde aparece Jack o lo que sería un demonio haciéndose pasar por Jack, es un niño, de la mano de una anciana. Y después ella, el niño cuando le habla detrás de la puerta le dice I'm an old cunt, ¿no? Como diciendo soy la vieja puta que viste acá en la casa. Y digo, ¿qué es eso? Es un demonio, alguien que la quiere engañar, que está aburrida, que la quiere corromper. No sabemos, porque ella le abrió la puerta a lo que venga, ¿no? Sí, no, y ahí también todo lo que está en este sótano o en esta puerta, lo que me gusta mucho, seguramente la razón principal debe ser presupuestaria, pero tiene todo un tinte pagano y casi de hasta ritualesco tipo celta o de civilizaciones, no sé, pre-irlandesas. Donde vemos mucho así como pintados como con ceniza. Hay un perro que es un perro que hemos visto muerto al principio de la película y te da a entender que esto es como una especie de domo que la muerte queda acá, ¿no? O sea, queda congelada. Que de hecho Salomón, cuando todavía vivía, menciona, ¿no? Que él escuchaba el ladrido de un perro cuando en realidad se habían separado de la realidad. Entonces bueno, y en la mitología y la superstición tiene un montón de significado, nada más que justo sea un perro negro. Sí, obvio. Y bueno, y cuando vemos toda esta escena que ya la están agarrando, todas estas entidades, como que ella está tan caída en este pozo de oscuridad, digo, simbólico, que se está cayendo literalmente al infierno. Y en todo eso, por lo menos no pierde la voluntad y la determinación de vivir. Y acá donde termina siendo el giro de la película, y es que termina pidiendo perdón a algo, ¿no? Le pide perdón al aire, y acá es donde, bueno, llega el clímax de la misma, que, como bien dijiste, puede ser un poco apresurado por lo menos en el ritmo de la película, pero por lo menos es impactante. Yo, mira, película 90 minutos, para mí siempre es perfecta, casi perfecta. Ya les mencioné que le tengo mucho cariño y todo el presupuesto, hablame de administrar recursos. Es una película de bajo presupuesto, pero toda la plata la pusieron acá en estos últimos 10, 15 minutos, muy bien empleados, porque tenemos un poco de, no sé si de gore, pero pero vemos mucho efecto, ¿no? Sí. Mucho, es impresionante el diseño de las criaturas. Hay muchas cosas, yo no la pausé, pero hay muchas cosas en los fondos, ¿no? En este infierno que quedó en una habitación, que acá es donde me hace acordar demasiado Baskin, que parecía lo mismo. Y la otra parte del presupuesto es cuando en esta escalera, que es casi una escalera del infierno literal, ve la escalera hacia arriba, y cuando pide perdón y realmente sentido y acepta, no sé si acepta su culpa, pero acepta que su hijo ya no está, se ve un plano con un haz de luz, y bueno, ahí es donde tenemos Y claro, que a mí algo también tiene mencionaste que al principio de este episodio de Martyrs, ¿no? Después de pasar de tanto flagelo Martyrs y como... Lane, No, yo estaba hablando de Martyrs, la de extremismo francés, ¿no? No, como que se someten a estas vejaciones las chicas en la película para llegar a eso, a la mirada del mártir que tiene que ver con acceder a Dios, prácticamente. Y acá también pasó por todos los círculos del infierno posible, Sofía, hasta que llega a al círculo central, ¿no? Claro, pero esta escalera que tiene que... Y hablamos también de la alquimia, ¿no? Que tiene mucho que ver, ¿no? Como la transformación personal. Y donde cambian las motivaciones porque fue todo
Salomón al principio del ritual le dice, esto no se me ocurre mejor metáfora que decir que es un viaje, pero, no es pero lo más cercano es que vas a vivir un viaje. Y ella es un viaje de transformación donde cambia. O sea, indudablemente después de pasar por todo eso, algo en tu cabeza, tu psiquis, tu mente, tu espíritu se transforma. Y ella accede a este conocimiento y finalmente a este ángel guardián, un arcángel que la primera vez que lo vimos fue un poco choqueante, porque es anticlimático, está hecho con CGI, pero después tenemos un primer plano que ves que es un actor con armadura. Me encanta la diferencia de escala, porque, o sea, me hizo acordar... Es que es divino en el término de divinidad. No la había visto, cuando la primera vez que la vimos, obviamente no la había visto porque no se había estrenado, pero me hizo acordar también ahora que la veo a The Green Knight, esa escena donde está con los gigantes. Me encanta esa como diferencia de dimensiones. Pero sí, la primera vez que la ves es un poco shock. Es choqueante porque además es casi un arcángel como uno podría verlos en algunas ilustraciones de la Biblia, que lejos están de un serafín, era como un querubín, como un angelito. Este es un guerrero, ¿no? El diseño de la espada es increíble. Sí, con los ojos brillantes y que... La postura y que está a tal grado de otro plano que su voz no la escuchás, pero tiembla, ¿no? Tiembla toda en la tierra. Y ahí es cuando ella... está en un... Es una escena muy parecida que, de nuevo, me gusta haber podido volver a verla después de ver, por ejemplo, Saint Maud. No sé si al final la viste. Sí, gran película. No solo la actriz es parecida a Murphy Clark, pero esa escena final es muy parecida, que está extasiada ante la divinidad, salvo que, bueno, la de... Sí, tiene un final más alegre Simon está martirizándose, pero la cara es muy parecida, en un plano donde brilla todo y ella pide perdón y ya acepta todo lo que ocurre y acá es donde renace, ¿no? Es un renacimiento metafórico, si bien había renacido con Salomón, con el RCP, perdón. El plano final, que también acá donde juega mucho con estos conceptos también del cristianismo, es casi un bautismo que nunca me quedó muy claro, inclusive la segunda vez, si está en este lago que estaba cerca de la casa, si ese es el cuerpo de Salomón, si ese es metafóricamente el cuerpo de su hijo, o qué es. Yo, por lo que es la vestimenta, es ambiguo. Sí. Parece que es la túnica del ritual de Salomón, pero... No tiene tamaño. Pero hay algo ahí por el color, ¿no? Porque es una túnica amarilla, ella tiene como esta lluvia dorada, que ahora suena fea la expresión, medio pornográfico, fetiche pornográfico, pero no, es como una, vamos a decirle nieve dorada, no, tampoco. Como unos pétalos dorados que caen del cielo, que introduce un poco la magia en un momento de la película donde todavía estamos en los pasos más terrenales y todavía desconfiamos si este era un ritual que funcionaba o un engaño. Pero bueno, ahí yo interpreto que no sé, la verdad que cuando la vi ayer dije Salomón, pero ahora que veo, viste, el tema de los colores, medio también hay como unas algas que son de un color parecido, entonces se funde, ¿no? A mí tampoco me veo claro ese plano del lago un estanque. La repiten varias veces en la película. En la mitad de la película, cuando no está pasando nada, es un plano al estanque. No sé si es como una especie de foreshadowing de este estanque va a ser el estanque del renacimiento, pero sí. Lo importante acá, sea que sea lo que esté haciendo, puede ser un símbolo, pero que es ella está renacida. Cambia su deseo. Perdona y acepta lo que ocurrió y puede volver a vivir, porque ella no estaba viviendo, estaba como en una estasis, ¿no? Mental. Claro, a mí mi interpretación con esto es que, bueno, se somete a este ritual y, como le mencionó Salomón, ¿no? El driver de Salomón era simplemente conocimiento. Saber, viste, que la existencia no es lo que conocemos, que hay un plano más allá. Más allá,
que no sabes si es en paralelo, si es en simultáneo, si es lo que viene después de la muerte, ¿no? Tampoco sabes si uno muere, pasa a ese plano. Pero al haber pasado por todo este proceso por el que pasó Sofía, accedió a un nuevo conocimiento, a una nueva mirada de la vida, y su deseo original ya le quedó terrenal. Sí. Entonces yo lo que entiendo es que ella justamente desea sacarse este rencor, ¿no? Sacarse esta mochila, no desearle a nadie como condenarlo porque vio estas almas condenadas y no quiere vivir con eso. Y mismo la muerte del hijo se le hace hasta terrenal. Dice, yo voy a acceder al día de mañana a otro tipo de existencia. Es como que la vida en la tierra es efímera y es un granito de arena en lo que es el conocimiento divino. Claro. Bueno, yo no lo extrapolé tanto. Sí lo siento que es ella aceptando la muerte de su hijo, pero no como no superando en el sentido de que es efímero, entonces no me tiene que doler que haya muerto mi hijo, porque sería como un poco... No sé si sería un buen mensaje. No, pero no en ese sentido, sino de que eventualmente su hijo va a trascender o tiene una nueva concepción de lo que es la vida. Es que también justo ese plano... Ya le viste la cara a un arcángel. Sí, todo ese plano, y juegan también un poco bastante con esto, combinar cosas que parecen que no hay que combinar, porque el ocultismo, estas religiones más tradicionales, también hay mucho enfoque en la naturaleza, y bueno, y justamente esta escena confluyen las tres, que están en este estanque iluminado casi por una fuerza divina, y ella dejando, sea Salomón, sea algo, que corra su curso, y por lo menos lo que nos queda claro es que ella no es la misma persona que fue la que entró, ni fue la misma persona que salió del baño, ¿no? Cuando fue resucitada. O sea, tuvo como dos renacimientos, si se quiere. Así que en ese sentido me parece que cumple la película, y que realmente soporta perfectamente el paso del tiempo, y hasta creo que cuando haberla visto ahora de nuevo, le encontramos cosas que cuando lo estaba viendo por primera vez no tenés tiempo de ponerle foco. Entonces eso también me pareció muy bueno. Y que puede salir de la casa, porque algo que no mencionamos, ella rompe la regla de no salir del río. Todo, ¿no? Se desata el infierno, sí. Y es algo que en esta segunda vez que lo vi, que lo pude apreciar también, de cómo hay mucho de prueba y error, ¿no? De que uno se pueden ir equivocando en este ritual con sus consecuencias, pero también lo logra redireccionar para este objetivo final que lo termina cambiando, ¿no? Porque ella, su percepción y su motivación se transformó. Es que para mí, y yo como acá, esto puede ser una lectura que yo no sé de nuevo si, por ejemplo, si Gavin es particularmente cristiano, ¿no? Pero nosotros no somos ninguno de los profesos, pero sí siento que este ángel guardián nunca hubiese aparecido si el deseo era de venganza. Justamente para mí aparece porque cambia su deseo a la aceptación, que es en cierto punto algo bastante judío-cristiano, católico. Esa es mi lectura. Por más que nunca le hubiese mentido, ¿no? a Salomón, pero también es ambiguo, puede ser que haya aparecido. Yo lo que escuché de Gavin, hay muy pocas entrevistas de él, porque claramente, o sea, tiene una sola película, trabaja muy en las sombras, claramente, porque se nota que no es un inexperto, no es alguien que metió una ópera prima de casualidad, siendo una muy buena película. Se nota que el guión está muy bien trabajado, pero lo que quería decir es, bueno, ¿cómo sería en la realidad un ritual de estas características? Y después fue pensando, cuáles podrían ser las motivaciones de los personajes, pero que la Bremalín utilizó un ritual fundamental, y mismo los libros y las ilustraciones
que se ven y los pasos para llevarlo, el tema de los círculos y todo, tuvo que hablar con los artistas del diseño de la película para que cambiaran los símbolos, porque tampoco quería, viste, como incitar o faltarle el respeto a, porque suceden estas cosas, ¿no? De víctimas que caen en estos cultos que hacen rituales de sangre, además, no el sacrificio. ritual es bastante agresivo física y mentalmente, con ayunos prolongados, también depravación de sueño, o sea, Sí, y que probablemente podría tener otras variantes que sacrificio de animales, sacrificio de personas. Así que él quiso modificar el tema de la simbología, que además es muy, muy atrayente el tema lo que tiene, los símbolos, como y están también dibujados. cuando vimos una película es, en un momento Salomón a Sofía le pinta letras chinas, es como que es una alquimia mezcla. Es una mezcla de elementos, está haciendo una fusión de magias, que también es parte del encanto, yo creo. Eso fue A Dark Song de Irlanda, el director Liam Gavin discutiéndola acá en El Invernadero. Ale, ¿nos recordás nuestras redes? Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Invernadero Horror y obviamente en Spotify como el Invernadero Horror Podcast. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Esta vez fue un capricho mío, siguiendo el capricho anterior de Ale. Y bueno, creo que va a ser la tercera temporada de los caprichos. Esa es una temporada que vamos a experimentar mucho, así que espero que estén con nosotros para estos viajes que vamos a ir haciendo. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao.